ingeniero Leonardo Castañeno, autor de 2 libros que usted puede conseguir en el instituto, que es ¿Quién inventó el dulce de leche?, en forma de pregunta, y si no, también tenemos a Juan Manuel de Rosas, La ley y el orden. Ese lo pueden encontrar en el instituto, ahí en Sarmiento 1469, tercer piso A. ¿Está bien? Próximamente vamos a tener también la guerra del Paraguay. La guerra del Paraguay. Porque Yo creo que el de Rosa ya está agotado, porque hay gente que... No, el primero de Rosas está agotado. El primero, el segundo no. El segundo no. Bueno. Y el otro que está agotado, que lo voy a reeditar, es el de la guerra del Paraguay, que ahora, en un mes más o menos. Muy bien. Lo esperamos ansioso. Yo quería, me pareció interesante hablar un poco de Curupaytí, porque fue una batalla muy importante y que sufrimos, los aliados sufrieron una derrota grande. Vamos, para quien no conoce la historia argentina. La guerra contra el Paraguay. La guerra contra el Paraguay. Vamos a entrar en... que había empezado la guerra Paraguay, que había empezado en marzo del 65. O sea, la batalla de Curupaytí forma parte de la guerra del Paraguay. Que forma parte de la guerra Paraguay, que ya es en territorio paraguayo. El primer año se desarrolló, digamos, sobre Corrientes, en Uruguayana, y después pasaron a territorio paraguayo. Cuando pierden en Uruguayana, los paraguayos se retiran y ya es toda una guerra defensiva en contra de los aliados que invaden. Vamos a contarle, para quien no escuchó programas anteriores o no está al tanto, quiénes eran los aliados. Bueno, los aliados eran Argentina, Uruguay, que era un gobierno títere que había hecho poner Mitre, y los brasileros. Esa es la triple alianza contra Paraguay. En contra del gobierno paraguayo. Que según Alberdi era la triple alianza de los porteños, los montevideanos y los de Río de Janeiro contra todas las demás provincias del Río de la Plata. Así que por esa guerra hubo muchos caudillos que se alzaron en arma contra el gobierno de Mitre. Claro, y antes y durante la guerra, porque justamente a raíz de esta batalla de Curupaytí, que fue una derrota muy muy impresionante, fue que se levanta Felipe Varela y otros caudillos en el interior. Entonces, en el año 66, o sea, ¿cuál es el antecedente previo a esa batalla? Los aliados habían ganado con relativa facilidad Curuzú. Entonces, decían, bueno, ahora nos toca tomar Curupaytí. Entonces se disputaban a ver cuál era el que iba a llevar, digamos, se iba a llevar los laureles. Los brasileños decían, no, nosotros tenemos tanta gente y no nos pueden poner en un papel secundario. Mitre quería la gloria para él, como la siempre. Gloria para él. Los uruguayos participaban con poca gente, así que no tenían tanto ese, digamos... tanta influencia dentro de la decisión. Inclusive había hasta celos personales, porque por ejemplo, un jefe brasilero decía que él había actuado en Caseros, ya era el general Marqués de Sousa, y Mitre era apenas un artillero. Entonces, ¿cómo iba a ser el comandante? Se empezaron, digamos, a disputar a ver cuál sería Hubo unas idas y venidas de un campamento al otro, volvían, discutían. Tamandaré decía que él en 2 horas destruía todo Curupaytí, el otro que no, nos conviene atacar por allá, el plan de batalla. Estuvieron discutiendo varias semanas. Hasta que un día, al atardecer, que era el 19 de septiembre del 66, hubo un hecho inesperado ahí, porque ante las fuerzas aliadas se presenta una comisión, digamos, de paraguayos con una bandera blanca, lo tirotean, las avanzadas aliadas lo tirotean, entonces se tienen que retirar, pero vuelven al otro día, entonces le piden una entrevista o sea, los mandaba Solano López para hacer un arreglo tener una entrevista con los aliados, que se le llamó la entrevista de Yataití Corá, porque fue el lugar donde se produjo. Ahí intervino Flores, intervino Mitre. El jefe brasilero no quiso intervenir porque dijo que él no tenía órdenes de luchar con esa gente,
que él tenía órdenes de pelear contra esa gente y no de hablar. La cuestión que se reunieron, tuvieron una charla, digamos, todo el día. Ahí Solano López le recrimina a Florencio Flores por lo que había hecho y por la traición, porque antes eran medio aliados, Uruguay con Paraguay. Solano López le propone a Mitre dar por terminada la guerra. Dice, ya la sangre, toda la sangre que se ha derramado es suficiente motivo para lavar todas las ofensas que nos hayamos cometido. Incluso se dice que llevaba una renuncia escrita, porque él decía que si era un problema de él, del título de él renunciaba como presidente, pero que no, lo que sí ponía como condición que no se... O sea, si la molestia era él claro, daba un paso al costado. Daba al costado, pero sin que se viole la soberanía de Paraguay. Bueno, decíamos que en esa entrevista que los principales actores eran ahí, evidentemente, Mitre y Solano López. Solano López le propone hacer una paz honrosa y Mitre se lava las manos, porque Mitre dice, en todo caso, eso lo tienen que resolver los aliados y los demás jefes también, y él no se apartaba ni un punto ni una coma del Tratado de la Triple Alianza, que precisamente una de las condiciones era de sacarle la soberanía, destruirle todas las industrias y todo a Paraguay. Entonces, bueno, no llegan a una guerra y no llegan a una solución de paz y continúa la guerra. Ahora, Mitre tomó eso y los aliados toma el ofrecimiento de Solano López lo toma como una debilidad, pues diciendo, estos vienen a pedir la escupidera. Entonces, ¿qué pasó? Siguieron las intrigas a ver quién iba a ser el jefe de la o sea, entre los aliados. ¿Quién se iba a llevar los honores de la derrota final? ¿Quién iba a ser el jefe? Se exacerbaron más todavía, claro, los egos. Y entonces estuvieron 2 o 3 semanas discutiendo ahí cómo el plan de la batalla, que esto Tamandaré decía que le tiraba no sé cuántos cañonazos y los derrumbaba todos. Mientras tanto, los paraguayos hicieron construyeron una trinchera de 2 kilómetros de largo entre un pantano que era infranqueable y el río. Entonces era una trinchera profunda, después habían hecho como unas trinchera menor, digamos, para los tiradores. Adelante habían puesto toda una muralla de abatíes, que es un árbol espinoso, entonces habían volteado árboles y lo habían clavado, hecho como una muralla impenetrable, y habían hecho además una trinchera de avanzada. Y además, todo mientras la Triple Alianza se a debatía ver quién iba a ganar, a ver quién se iba a llevar, quién iba a ser el jefe, quién iba a ser el campeón. Por delante de esa trinchera había un campo que era de varias leguas, una especie de llanura. Entonces ahí los paraguayos habían excavado pozos que se llaman Pozo de Lobo, o sea, habían hecho pozos con pinches adentro y los habían disimulado con ramas o con pasto, yuyo, a modo de trampera. Para colmo, el día anterior de la batalla hubo lluvia, entonces se habían puesto el campo estaba pesado. Claro, estaba pesado, estaba casi intransitable o poco transitable. Y con ese decidieron avanzar con esas condiciones. Claro. Ya se habían puesto de acuerdo, porque primero iba a empezar el bombardeo, cuando vos me digas. Continuamos. Así cerramos este episodio. Cuando ese día en que empieza el bombardeo es la armada brasileña,
que se habían puesto de acuerdo ya cuáles eran las señales, que es con distintas banderas. La bandera 1 era la escuadra empezó el ataque. La 2, Curupaití apagó los fuegos. La 3, el ejército inicia el ataque. La 4, hemos tomado Curupaití. El 5, conviene un ataque general. 6, nuestras fuerzas regresan a sus posiciones. Y el empate les cabía. Sí, nuestras fuerzas van camino a Humaitá, que era el próximo objetivo. Después la 8 era hemos triunfado. Y la 9 era el enemigo hoyo en dispersión. Le faltó la 10 que era nos derrotaron, ¿viste? Yo digo, estaba todo previsto menos la derrota, ¿viste? La cuestión que empieza el bombardeo y la escuadra bombardeaba a través de una colina que había. No pegó un tiro, tiraron pero más o menos. Pero al final, ¿qué decidieron? Bueno. Se pusieron de acuerdo que avanzara primero. El jefe iba a ser, el jefe de esa avanzada iba a ser ¿quién? Mitre. Exactamente. Y después, bueno, los brasileños iban a atacar por el medio y por la derecha, los argentinos también por la derecha, iban a quedar, y por el centro, iban a quedar en Tuyutí, iba a quedar Polidoro al mando de la reserva, y Flores iba a ir con la caballería, que eran 2.000 jinetes, y tenía que avanzar hasta no sé dónde, en fin, que después te cuento lo que hizo Flores. Dejamos la incógnita de cómo bueno, lo dejamos avanzando a ver qué pasa. Bueno, ese era el plan. Ahora después vamos a ver qué les pasó. Y los paraguayos, haciendo los paraguayos, ¿sabes qué? Estaban tomando mate en la trinchera y juntando las bombas que tiraban los brasileños, que como no le pegaban a nadie, las fundían y hacían municiones para ellos. Con esto, pero el Leonardo Castañino, que nos va a contar, primero va a hacer un raconto de lo que veníamos hablando el día martes y después avanzamos sobre el tema. Sí, veníamos hablando de la batalla de Curupaití, que estábamos en el año 1866, los aliados que eran Argentina, el gobierno uruguayo, el gobierno argentino centralista, digamos, sí. No más que las provincias, los uruguayos y la corte imperial de Brasil habían ganado en Curuzú. Estuvo la entrevista de Yataití Corá, donde López le ofrece hacer una paz que Mitre rechaza. Entonces lo tomaron como una debilidad de López, parte de la gente de Paraguay. Entonces, bueno, se empezaron a discutir ahí quién iba a ir como jefe de la batalla. ¿Quién se iba a adjudicar la victoria? Claro, quién se iba a adjudicar la victoria. Y tenían todo previsto, menos la derrota. Tenían todo previsto, menos la derrota. Eso ya, según las banderas del comandante. Entonces, ¿cómo vamos a recordar a la gente que los paraguayos ya habían preparado el terreno. Claro, mientras discutían los aliados quién iba a ser el que se llevaba los laureles, los paraguayos habían hecho una trinchera de 2 kilómetros, como un foso, habían puesto unos árboles, unos abatís, que son unos árboles pinchudos, a modo de muralla. Y habían hecho unos pozos de lobo. Habían hecho unos pozos de lobo en una llanura grande que había, que llovió 3 días seguidos, quiere decir que se había inundado. El tiempo pintaba como este fin de semana para nosotros. Sí. Hubo 3 días muy malos. Justo ellos habían elegido, habían decidido que el ataque iba a ser el 22 de septiembre de 1866. Y justo ese día fue un día espectacular. Salió el sol, viste, estuvo muy bueno. Así que, ¿qué pasó? A las 7 de la mañana, los brasileños empezaron el bombardeo a través de una colina, por encima de una colina. La escuadra no veía bien qué había, o sea, dónde...
¿Cómo se decía un día peronista en esa época? Bombardeaban desde el río. Claro, bombardeaban naval. Claro, bombardeaban este río por encima de una colina a las trincheras. Tiraron como 5.000 bombas. No hicieron nada. Hay un general Serri que dice que después dice que no se había visto ni el rastro del rebote de una bala de cañón. Sí, de bala de cañón. Lo único, esas bolas redondas. claro, lo único que alcanzaron a hacer, el único efectivo que hubo en una batería de artillería, cayó una munición y mató mató a un oficial y a los 10 servidores del cañón. Pero después no hizo nada. La cuestión que... Y los paraguayos juntaban esas balas para fundirlas. Sí, claro, para fundirla a ellos. Incluso dicen, yo he leído en algunos lados que le daban un vasito de maíz por cada bala que traían. O sea, que la cuestión que Tamandaré da la señal, de señal de bandera, que ya había sido bombardeado. Claro, ya había bombardeado. El día está espectacular, un sol hermoso. A eso de las 10 de la mañana, los paraguayos tenían como una trinchera de avanzada chica. El José Díaz, que era el general, porque López estaba en Paso Pucú, que es ahí, y se comunicaba con José Díaz por telégrafo. Ordena que desalojen esa pequeña trinchera y pasen todos atrás de la línea de Batí. Al poquito tiempo dice que se vio el ejército aliado que venía con trajes de parada, con bandera desplegada, tocando la banda, como si fueran un desfile, y empezaron a avanzar hacia las trincheras. Tuvieron algunos inconvenientes ahí con los pozos de lobo, pero bueno, la cuestión que cuando llegaron frente a la línea de Abatí, ahí sonó el clarín y dieron la orden de tirar. Descargaron como 50 baterías a la vez. Hicieron un desastre. Mataron a cualquier cantidad de gente. Las tropas aliadas se portaron muy valientemente, porque a pesar de todo el trastorno que tuvieron, Mitre, que encima ni siquiera tenía conciencia de lo que estaba pasando, ordenaba que avancen, y era imposible porque estaban chocando contra un murallón. Incluso quisieron avanzar por la costa del río, no pudieron porque José Díaz la había defendido. Quisieron vadear la laguna Méndez, tampoco, entonces iban para un lado y para otro, y mientras los paraguayos le metían cañonazos. Incluso le tiraban cohetes, que eran una especie de cañitas voladoras, que eran... Claro, eran como unos caños con pólvora, y los largaban incendiados en el campo. Así que hicieron un desastre. A los brasileros no les fue mejor tampoco, porque ellos quisieron atacar de varias formas y no pudieron. Incluso quisieron avanzar por una picada que les había abierto Porto Alegre, que era un general de Brasil. Y José Díaz, cuando se dio cuenta que iban a entrar por ahí, los esperó con un cañón, y cuando estaban los brasileros cerca le metió un bombazo que mató a casi todos. Algunos argentinos, incluso algún brasilero, alcanzó a llegar a la línea de Batíes, pero claro, no podían cruzarla, llevaban tipo escaleras, pero no eran suficientes. Y además que atrás de los Abatí estaban los paraguayos, además de los cañones tenían fusiles. Eran unos fusiles eran de avancarga, o sea, no eran de repetición, eran de avancarga, pero incluso algunos generales argentinos después se asombraron de la velocidad con que recargaban, dice que parecían automáticos. Bueno, Mitre insistía con avanzar. Discuten ahí con el general brasilero y medio lo obligan a retirarse. Se retiran en la forma más desordenada. Mitre en el parte dice, murieron, dice, más o menos 3.000, 9.000 murieron. Dice,
Dice, Paliza. nos pusimos de acuerdo con Porto Alegre para retirarnos. Nos pusimos de acuerdo. El otro le dijo, retirémonos porque si no... No queda ninguno. Te retiro yo, claro. Incluso decían que habían perdido las 2/3 partes de la fuerza. Claro, si fueron 20.000, quedaron 9.000 en el campo. Imagínate que dice los 9.000 muertos y los heridos. Y los heridos, y algunos que se pudieron llevar. Incluso algunos paraguayos dicen, juntamos 8.000 fusiles en el campo. Además que la retirada fue totalmente desordenada, porque por empezar, ya los jefes y oficiales casi no había ninguno, los habían matado a todos. Además de ellos estaban los caballos muertos, las monturas, las armas, gente muerta. Imagínate en un potrero, 10.000 personas muertas, así que hasta pasaban por arriba. Dice que fue un verdadero una desastre. carnicería. Ahora Mitre en el parte que él da, él dice que bueno, que se portaron valientemente, etcétera, etcétera, que no le voy a decir que no, que fue contenido con ímpetu y que patapín, patapán. Y dice, en una parte dice, las líneas de Abatíes no han sido forzadas nunca en asalto franco, ni aún por las primeras tropas del mundo. Y entonces, ¿qué quería demostrar? Si nunca la habían podido... en una palabra, los mandó al muere. Los mandó al muere, ¿viste? Los mandó realmente. Pero él no fue. No. Así que fue una catástrofe. Mataron, o sea, murieron 9.000 aliados y 92 paraguayos. Incluso, Pero murieron 9.000 valientes. Sí, sí. Y del otro lado 92 cobardes que fueron los que los mataron. Sí. Hay yo tenía una frase de lo que le habían dicho, porque ahí murió el hijo de Sarmiento. Cuando le anunciaron, cuando le dijeron que había muerto el hijo de Sarmiento, que le dijo, únicamente Mitre es capaz de matar tanta gente. Dice, no contábamos las bajas, sino los sobrevivientes. A raíz de esa batalla... Al contarle que es Facundo. ¿Cómo? Facundo es el que muere en la batalla. No, el hijo de Dominguito. Dominguito. Me confundí el libro. Sí. Sarmiento. Yo tengo, Flores, que fue era el uruguayo. El uruguayo, sí. ¿Qué era hizo? uruguayo. Él le habían dado la misión que él tenía que romper las filas paraguayas y pasar del otro lado, a atacar a la retaguardia. Pero en vez de agarrar el camino más corto, agarró el camino más largo, vadió una laguna. A las 10 de la mañana dice que paró, hizo churrasquear a la gente, o sea, se comió un asadito a media mañana. Y llegó como a las 3 de la tarde, llegó cuando ya todo había terminado. Así que llegó y se volvió. Vio lo que pasó y se fue. Sí, Dijo, no, acá no me dice quedo. que entró triunfante en el campamento después. Claro, triunfante, si no le había tirado ni un tiro. Así que esa fue la actuación de Venancio Flores en la batalla del Grupo sí. Haití. Y la escuadra brasilera fue un desastre también, porque desperdiciaron cualquier cantidad de munición. Hubo uno que dijo que el almirante era formidable lejos de la acción. Porque hay un historiador brasileño que se llama Borman, que dice que Tamandaré hizo prodigios ostentando un valor extraordinario y un desprecio por la vida. Desprecio por la vida, él estaba en la armada Arriba de los barcos tirando tiros. a distancia. Yo tengo después unos informes de prensa que salieron, porque en la batalla hubo un periodista que se llamaba Talavera, que el tipo por telégrafo mandaba informes de cómo iba, y entonces salían los diarios.
Después, Vamos. si quieren otros días, podemos No, leer vamos. alguno. Ahora podemos leer alguno, pero primero tenemos la quiniela. Sí, buenas noches, María de Piribebuy, nuevamente. Le quería hacer saber al ingeniero Castañino que no pretendo que mis mensajes los pasen al aire, todos menos todavía. Le quería hacer saber al ingeniero Castañino que estuve en la presentación de su libro En la manzana de las luces. Y que también le quería hacer saber que hace poquito vino del Paraguay una señora joven, todavía paraguaya, que pasó por el Cerro de las Glorias, donde murieron los niños mártires, en Acostañú. Y ella, al anochecer, llegaron ahí hasta la hora del anochecer sin proponérselo, y escucharon todo el fragor de la guerra hoy. Cómo se desató la guerra y cómo esos niños pedían auxilio a su mamá. Por ahora me dedico a orar por las almas de esos niños mártires. Quizá no fueron entregados por su mamá, su papá, o quizá no fueron bautizados antes, o no fueron entregados para semejante genocidio. Realmente es una cosa misteriosa lo que nos ha sucedido a nosotras. Para nosotros es un misterio que lloramos. ¿Cómo pasa esto? Estamos en el aire. Muy bien, ingeniero. Bueno, de la señora me acuerdo perfectamente. Por ahí el nombre, yo con los nombres a veces me cuesta recordarlo, pero las caras o la parte de fisonomía me acuerdo perfectamente que estuvo ese día. La espero ahora en la reedición de que va a salir la segunda edición del libro. Calculo en unos 30 días, así que la espero también. De acá lo vamos a difundir, así Sí. que no te hagas ningún problema, que te Y vamos a el llenar ese evento. El mensaje de ella, la verdad que cuando lo escuché, que se me pone la piel de gallina, porque fue una masacre tan grande. Yo creo que vos, Rubén, en alguna oportunidad leíste Sí, un señor, artículo. fue un genocidio, pero como era del otro bando, Terrible. como terrible. era del otro bando, eso ahí no hay derecho humano. Sí. Esto es como el bombardeo de Plaza de Mayo. Había que matar sí. porque eran negros, pero Que otro día... para los otros sí hay derecho humano. Que otro Para día los que murieron ahí no. otro día lo podemos hablar, retomar un poco el tema, porque justamente ese día, que fue el 16 de agosto del 69, se conmemora el Día del Niño Paraguayo por esa batalla. Y hay otros episodios muy terribles, hubo muchos, pero hay algunos destacados, como fue el saqueo de Asunción, la batalla de Piribebuy y la quema del hospital de Piribebuy, con todos los enfermos, chicos y viejos adentro, que hasta lo prendieron fuego, le cerraban las puertas para que no puedan salir, que algunos dicen que hasta encontraban después restos de piel de los enfermos pegadas a las puertas y a las paredes tratando de escapar. O sea, hay episodios terribles, la gente eso lo han ocultado porque... En fin... para concluir con esto de que estábamos hablando de... le mando un saludo a la señora y la espero en la próxima presentación del libro. Con respecto a lo que estábamos hablando de Curupaití, voy a leer apenas una frase de José María Rosa y después los informes de prensa que salieron en Paraguay de Talavera los leemos en todo caso en otro programa. Y esto se refiere a la ordenada retirada que dice Mitre que hicieron. Dice: los infantes volvieron a la carga en el campo fangoso obstruido de cadáveres, agotado por el peso de sus armas. Protegidos en sus trincheras, los paraguayos hacían estragos que los aliados no contestaban porque no veían al enemigo. Mitre, embriagado del mismo optimismo enfermizo y heroico de Cepeda, ordena avanzar, avanzar y avanzar siempre. La hecatombe hubiera seguido si Porto Alegre, respetuosa pero firmemente, no se le impusiera y ordenase la retirada. Así que bueno, la seguimos La seguimos en el martes. próximo programa, en el martes.